Muy buenas, familia. Hoy os traigo un resumen de este libro de aquí, Neuromarketing, la fusión perfecta, de Roberto Álvarez del Blanco. No somos máquinas pensantes que sentimos, somos máquinas sentimentales que pensamos. Se ha visto a que a mayor índice de venta se activa el núcleo accumbens, que está asociado al placer inmediato. Es decir, a cuanto mayor placer asociamos al producto, pues mayor índice de compra. Luego también interviene la ínsula, que tiene que ver, es ese centro emocional que tiene que ver con el temor inmediato. Y a cuanta mayor implicación de la ínsula, menor índice de venta. Por tanto, cuando el núcleo accumbens se activa más, hay mayor compra. Y cuando la ínsula se activa más, es decir, cuando nos dejamos llevar más por las emociones, disminuye la venta. Luego el cerebro es como la caja negra de las personas. Hay varias variables que están dentro de esta caja negra. En primer lugar, al cerebro le gusta el corto plazo. Cuando se activa la corteza prefrontal derecha, que se activa cuando hay un castigo inmediato, se activa el sistema límbico. Y la corteza prefrontal derecha y el sistema límbico son los que avisan a la circunvolución cingular anterior para ver un cambio de comportamiento. Al cerebro también adora las recompensas. Perseguimos lo fraudulento. La ínsula anterior reacciona ante las injusticias, que también dispara la ira, la furia y la cólera. Luego también al cerebro, como le gustan mucho las recompensas, por eso nos gusta mucho el dinero, porque el dinero es una recompensa. Hay una activación del núcleo accumbens, que como ya hemos dicho, tiene que ver con el placer inmediato, y el dinero no se distingue de las drogas o el sexo. Se ha visto que cuando tenemos una ganancia monetaria es similar los efectos que sentimos a cuando consumimos cocaína o morfina. Por el contrario, cuando tenemos pérdidas financieras, estas se procesan en el mismo área que el peligro de muerte. Cuando tenemos la posibilidad de comprar un producto, se activa la corteza visual, que está en la parte posterior de la cabeza. Fracciones de segundo más tarde, hacemos un giro del producto. Lo vemos desde diferentes ángulos, activándose la corteza temporal inferior izquierda, situada encima y detrás del oído izquierdo. Después, cuando la marca pasa a ser mi preferida, hay una conexión con la corteza parietal derecha, que está encima y detrás del oído derecho. Luego también se ha visto, por ejemplo, con un estudio que se hizo entre Pepsi y Coca-Cola, que cuando bebemos Pepsi se activa más el putamen ventral, que es el centro de reconocimiento cerebral. Y cuando bebemos Pepsi se activa esta zona 5 veces más que cuando bebemos Coca-Cola. En este estudio se preguntó cuál era la marca favorita, y muchos dijeron Coca-Cola. Pero cuando hicieron pruebas ciegas, Pepsi era la favorita en términos de sabor. Lo que cuando utilizas esa parte más racional, de preferencia de la marca, Coca-Cola pasa a ser la favorita. La parte emocional dice, me agrada Coca-Cola. La parte racional, Pepsi sabe mejor, es derrotada por la parte emocional. Coca-Cola es la genuina. El cerebro pesa alrededor de 1,3 kilos y tiene 100.000 millones de neuronas, acompañadas de células de soporte, los gliales, que producen 1.000 billones de sinapsis. La cisura interhemisférica es la que separa el cerebro izquierdo del hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que procesa el lenguaje, la lógica, los números, las órdenes secuenciales, que tiene funciones lineales, que nos ayuda a procesar todo lo que tiene que ver con matemáticas. Se implica mucho más en actividades como la lectura, la planificación, la organización. Tiene que ver con esa memoria de largo plazo. Y por el contrario, el hemisferio derecho es el que interpreta las imágenes, el que se implica cuando escuchamos música, cuando vemos los colores, es el que regula los comportamientos. Es ese hemisferio más integrador, el que trabaja en los sentimientos, en la prosodia, en las habilidades especiales, visuales, sonoras.
Luego se ha visto que tenemos tres cerebros. El más primitivo, que es el de la supervivencia, el cerebro reptiliano, que es el de tómalo o déjalo. Es el que recoge el input sensorial. Después tenemos el cerebro medio, el cerebro emocional, que es el que procesa las emociones y los sentimientos. Y por último tenemos el cerebro más nuevo, el neocórtex, que es el que procesa la información racional y comparte las deducciones. Es el cerebro que piensa. Después, en cuanto a la sensación del temor, los temores más comunes son el miedo a la incertidumbre y el miedo a hacer el ridículo en público. En cuanto a los canales de aprendizaje, se ha visto que las personas somos visuales, auditivas y cinestésicas, y que un 40% somos visuales. Hay un 20% de las personas que son auditivas y un 40% que son cinestésicas, que compran cuando tocan esos sentidos, como el sentido del tacto. Después se ha visto que en cuanto a la memoria, hay tres estadios. En primer lugar está la memoria de trabajo, que es aquella más adhesiva y declarativa, que tiene que ver con la curva de olvido. La memoria a corto plazo es una memoria inmediata, que dura alrededor de 5 o 6 horas. Y la memoria a largo plazo es aquella memoria más remota, que dura durante toda la vida. Cuando pasamos un hecho, un aprendizaje de la memoria a corto plazo, este proceso, cuando la pasamos a largo plazo, se llama consolidación. Después se ha visto que tenemos tipos de memoria. La memoria conductual, como por ejemplo la montar en bicicleta. La memoria semántica, que tiene que ver con todo aquello que aprendemos. Tiene un almacenamiento a corto y a largo plazo, como hemos comentado. Y la memoria a largo plazo funciona cuando hay mayor emocionalidad y mayor consolidación. Por ejemplo, si te digo dónde te diste el primer beso, seguramente se haya consolidado en la memoria a largo plazo, porque era un hecho que tenía muchísima emocionalidad para ti. Los recuerdos son maleables y la memoria es selectiva. Hay tres tipos de memoria, que es la procesal, la episódica y la semántica. Después, en vinculación al antropomorfismo, se ha visto que los atributos humanos generan mayores asociaciones. Los rostros generan mayor agrado, mayor intención de compra. Cuando hay un rostro sonriente, pues el índice de compra aumenta. También la confianza es el principio de reciprocidad genética. Hay mayor índice de compra cuando tenemos más confianza con el producto o la marca, cuando hay un principio de reciprocidad. También cuando tenemos mucha ilusión, cuando la información del producto no llega al cerebro. La retina es bidimensional y al mirar, cuando imaginamos, se activan los mismos circuitos que cuando lo vemos. Esto es increíble. También se ha visto que los ojos, cuando siguen un movimiento recto, asocian A B. Y cuando el sentido es curvo, los ojos se fijan en todo el recorrido, aumentan la atención. En cuanto a la visualización, como hemos dicho, cuando imaginamos se activa la misma parte del cerebro que cuando estamos viéndolo realmente. Hay una integración, un imaginario visual. Una simulación es una representación mental de las acciones y de las percepciones. Se llama imaginería motora. ¿Por qué cuando imaginamos es como que lo estamos viviendo en la realidad? Esto es porque el cerebro reptiliano tiene sus limitaciones. Como cerebro más primitivo, pues no puede manejar la información, la totalidad de la información. Entonces los inputs que le llegan los ve como reales, sean o no reales. Se activan las mismas neuronas perceptivas y actoras. Activan las áreas visuales, las cortezas occipital, parietal y temporal. También se ha visto que el utilizar metáforas, que metáfora viene del griego, de metaperein, que significa transferir, y hay 7 metáforas profundas, que la primera tiene que ver con el equilibrio, con aquello más psicológico, más social, más físico. La segunda tiene que ver con la transformación, una transformación que va a los ámbitos mental, social y física. Luego también hay metáforas de viaje, de recipiente, de atrapar el contenido.
metáforas de conexión, de recursos, de control. El cerebro está estructurado para prestar atención y para procesar contrastes, lo bueno de lo malo, lo blanco de lo negro. El cerebro reptiliano suministra lo que busca inconscientemente. Las metáforas implican acortar el camino de la atención y alimentar el proceso decisional. Las metáforas son pegamento para el cerebro. En cuanto a los colores, el logo y los colores son vendedores silenciosos. El azul representa respeto, autoridad. El amarillo es un color cálido que expresa novedad, temporalidad, precaución. El color verde expresa seguridad, es un color relajante, natural, amigable, que tiene que ver con aquel sentido más profundo de la vida. El color rojo es un color humano, entusiasta, apasionado, es un color potente, de intenso, fuerte. El color naranja es un color poderoso, alcanzable, informal. El marrón es un color informal también, relajante. El blanco inspira bondad, pureza, higiene, delicadeza, formalidad. El color negro es un color sofisticado, que expresa poder, autoridad, misterio. El color plata, oro o platino expresan riqueza, son colores majestuosos. Luego también se ha visto que a través de los 5 sentidos, la marca multisensorial, las personas somos persuadidas un 58% por el sentido de la vista, un 45% por el sentido del olfato, el oído tiene que ver un 41% en la decisión de compra, el gusto un 31% y el tacto un 25%. Cuando se combinan el sentido de la vista con el sentido del olfato, es cuando tenemos una identificación con el producto. Cuando se relaciona el olfato con el oído, hay una puesta en marcha. Cuando se mezcla el gusto con el tacto, hay un seguimiento de la marca. Y cuando se mezcla el tacto con la vista, hay una mejora continua. En cuanto al cerebro decisor, cuando vamos a decidir si comprar algo, hay una batalla dentro de nuestro cerebro entre esa parte más lógica y ese sentimiento. Es el cerebro reptiliano contra los lóbulos frontales. Hay una frase que me gusta mucho que dice: la corteza prefrontal es fácil de engañar. También se ha visto en un estudio el efecto ancla. Y este estudio ponía a prueba una subasta en la que los participantes tenían que escribir los 2 últimos dígitos de la cartilla de la Seguridad Social y a partir de ahí vincularlo con el precio que estarían dispuestos a pagar por esos productos. Y se vio que las personas que tenían una mayor terminación, entre 80 y 90, hacían una oferta promedio de $56. Y las personas que tenían los 2 últimos dígitos de la Seguridad Social con menor terminación, entre 1 y 20, hacían una oferta promedio de $16. Aunque ellos no fueran conscientes de lo que implica, estamos totalmente sugestionados a lo que pensamos. Hasta aquí han sido las pepitas de oro de este libro de aquí, Neuromarketing, de Roberto Álvarez del Blanco. Ha sido el libro junto con el que me estoy leyendo ahora mismo, que es No soy yo, el libro más potente que me he leído en este 2024. Dime si te parece interesante lo que hemos visto en este libro y nos vemos en el siguiente vídeo.